Bueno, vamos a iniciar la parte 1 del tema sobre la interfaz de aire WSMA. WSMA es la interfaz de aire de un sistema llamado UMTS. La interfaz de aire WSMA, como dice aquí, bueno, se encuentra constituida por el equipo abonado, que nos está mostrado aquí, la BTS, esa es la interfaz de aire. Y por supuesto, la BTS se conecta al controlador de radio, que es el Radio Network Controller, controlador de la red radio. En las BTS, o sea, las radiobases de WSMA se llaman Node Bit o Nodo B. Ese es el nombre que se le da. La figura muestra la interfaz de aire WSMA, esta parte de abajo de la figura. Y en la parte superior está la interfaz de aire de GSM. Ambas interfaces, fíjense, el controlador de GSM que se llama BCC y el controlador de nodo de WSMA que se llama BCC se conectan a la misma red central. Esto lo vimos en el tema sobre la red en estratos. Esta red central tiene los nodos que conducen las comunicaciones en el mundo de conmutación de circuitos, o sea, voz, y también los nodos que conducen la comunicación al mundo de paquetes. O sea, está la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes. Los nodos que conducen la comunicación de paquetes son SGCN, GGSN. Los otros que se encuentran aquí, entonces, conducen la comunicación de voz, excepto la HLR, porque la HLR es una base de datos común para el dominio de conmutación de circuitos y el dominio de conmutación de paquetes. La clase se refiere a esta interfaz de aire. El nombre es bastante parecido al de CMA, solamente que tiene a la izquierda la letra W, que significa en inglés wide, traducción al español ancho. Esto significa que WSMA es una tecnología de acceso múltiple por división de código ancho. ¿Qué significa ancho? Que el ancho de banda es grande comparado con el de CMA. Antes de entrar en WSMA, vamos a recordar CMA. CMA es una tecnología de acceso múltiple por división de código en la cual los abonados se separan por código, porque todos están en la misma portadora. En realidad son dos portadoras, una portadora en el uplink y una portadora en el downlink. La cantidad de abonados que van a caber en la portadora va a depender de la interferencia. Se separan mediante códigos, pero indudablemente están limitados por la interferencia. En CMA, la portadora tiene 1.25 MHz. Bueno, ahí caben una cierta cantidad de abonados cuyo cálculo se dio en el tema de CMA. La cantidad de abonados que entran en una portadora de CMA depende de muchos parámetros, por lo menos 5 o 6 parámetros. Entonces, CMA está en un ancho de banda 1.25. Ya van a ver que WSMA va a tener un ancho de banda mayor que este, y por tanto aquí van a caber más abonados. Recordemos otra vez a CMA. Hay una portadora que enlace de subida, enlace de bajada, que se llama reverse bands, y una de subida llamada forward bands. Estos son los nombres que le dan en CMA y WSMA. Sin embargo, el mercado siguió utilizando downlink y uplink, o sea, enlace de subida, enlace de bajada. El ancho de banda es 1.25 y en este ejemplo la distancia de duplex es 45. Esto puede variar. 46 es aquí.
Y bueno, esta figura se refiere a CMA, el estándar interino 95. Bueno, entonces, CMA, una tecnología que separa lo abonado por código cuyo ancho de banda es 1.25 MHz. ¿Qué es WSMA? Bueno, WSMA, la teoría es básicamente lo mismo que CMA, por eso utilizo la misma figura. En este caso, una persona quiere hacer una comunicación de voz, que es una comunicación de banda estrecha, pero se le agrega a la comunicación un código, como dice aquí, un código X, y esto hace que la comunicación se torne de banda ancha y todas las comunicaciones van a salir al aire en banda ancha, pero separadas por un código. Aquí en inglés dice señal de suscriptores de banda estrecha, lo que dice aquí narrow band, que está representado por esta vallita de color amarillo, pero cuando a la señal de voz de la persona se convoluciona con el código, que es una señal radioeléctrica también, entonces se amplifica. WSMA, bueno, ya lo acabo de decir, es una tecnología inalámbrica de tercera generación. CMA apareció como tecnología de segunda generación, esta apareció como tecnología de tercera generación y ofrecía velocidades más altas que GSM. Puede llegar, ofrece básicamente una velocidad básica. Esta velocidad puede aumentar cuando se le agregan otras tecnologías WSMA, podría llegar hasta 2 Mbps. Usa factores de ensanchamiento igual que CMA. WSMA es la tecnología de la interfaz de aire en que se basa UMTS. UMTS, que significa Universal Mobile Communication System, Sistema de Comunicación Móvil Universal, el cual es un estándar de tercera generación para los sistemas inalámbricos. Entonces, aquí hay varios datos. Primero, es un sistema de tercera generación. Segundo, es la interfaz de aire de un sistema llamado UMTS. También dice que hay, básicamente puede ofrecer una velocidad de 2 Mbps. La figura muestra la diferencia entre CMA y WSMA. CMA utiliza una portadora, como ya lo comenté, que cabe en una cierta cantidad de abonados. Lo mismo va a suceder con WSMA, pero WSMA tiene una portadora mucho mayor, ¿no? Y por tanto le van a caber más abonados por portadora. Ambos CMA y WSMA se pueden colocar en un país utilizando un par de portadoras, una que sube y una que baja. Sin embargo, hay sitios donde el tráfico es muy grande y entonces se pueden poner otro par de portadoras, hasta 3 pares de portadoras, inclusive 4. WSMA utiliza otra vez ensanchamiento. ¿Quién hace el ensanchamiento? El código. Esto permite un mayor ancho de banda por canal y se utilizan los códigos de ensanchamiento ortogonales, ¿no? Que es lo que van a separar a los abonados. Como pueden ver, aquí no se usa reuso de frecuencias, sino se usa planificación de código. Y con un par de frecuencias, o 2, o 3, o 4, usted puede cubrir todo un país, todo un área. Este nuevo estándar utiliza un ancho de banda de 5 MHz, ¿no? Y hace una utilización eficiente del espectro radioeléctrico, generando un flujo que puede llegar hasta 2 Mbps, 2 Mbits por segundo, en áreas locales, pero que queda reducido a 384 kbps por segundo en áreas de gran extensión. Pero ambos valores son superiores a lo que ofrecía GSM, ¿no? Cuando ofrecíamos el punto 6 cuando estaba solo, y cuando le agregaron GPRS lo llevó a 115 kbps. Este es un sistema que el WSMA todavía está bien instalado a nivel mundial. Vamos otra vez a desarrollar con WSMA la misma tecnología que desarrollamos con CMA, que es secuencia directa. Hay otra que es frequency hopping, ¿no? Que nos la planteo aquí.
Entonces, ¿qué sucede? Se toma una señal de banda estrecha, que puede ser la voz, y se le agrega un código. Este código va a ensanchar el ancho de banda y va a salir al aire el código con la señal de voz. Observe que la señal de voz es una señal de banda estrecha, pero tiene una cierta potencia. Cuando se le agrega el código, se controla el ancho de banda, se controla la potencia. Fíjense que la potencia baja y aumenta el ancho de banda. Fíjate que la figura es diferente de esta. Banda estrecha, cierta potencia, banda ancha, potencia baja, controlada. Todos los abonados en WSMA van a tener la potencia controlada. De nuevo, se presenta esta figura que explica claramente cómo se hace la canalización de los usuarios simultáneos cuando están dentro de una celda WSMA. Aquí a la derecha está la radio base y esto representa la interfaz de aire. Esta interfaz de aire de 5 MHz, el espectro total. Cada abonado está transmitiendo, pero su teléfono agrega un código diferente. Fíjense, esta señal tiene un rectángulo horizontal, este es un cuadrado, y las señales van a salir por la misma interfaz, por la misma portadora. Pero como los códigos son diferentes y son ortogonales, van a ir separados. Indudablemente que algunos de ellos van a chocar y eso se va a perder, pero la mayoría van a ser decodificados. Este análisis es válido también de la radio base hacia los teléfonos. Hay que ver esto de dos perspectivas. Si los abonados están aquí, ellos ven la radio base. Si es la perspectiva de la radio base, pues ve una gran cantidad de abonados. Vamos a mostrar otra vez el proceso de transmisión de una comunicación de voz en un teléfono WSM. La figura presenta una serie de nodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y todos están dentro del teléfono. Hay una raya de color verde que separa los nodos de arriba de los que están aquí abajo, pero eso es para significar de que todos los nodos que están sobre la línea verde están en todos los teléfonos. Los que no están en todos los teléfonos son los que están debajo de la línea verde. Una persona habla, su señal acústica, la señal transformada analógica y después digital, y va a entrar un vocoder. ¿Qué es el vocoder? Codificador de voz, cuya función es comprimir el ancho de banda, pero lo tienen que comprimir de una manera tal que la calidad de la comunicación sea buena. 64 kbps es una excelente velocidad y genera una buena comunicación de voz. Cuando usted la comprime, la calidad no va a ser exactamente igual, pero siempre queda bien. De hecho, se usan esos vocoders. El flujo de bits que sale del vocoder se llaman bits de información. Un bit es la unidad fundamental de información, un simple dígito binario, la tasa de medida del volumen de información. Esta es la carga útil, esta es la señal de la voz de la persona. Ellos van a ser ingresados a un nodo que se llama FRET, que significa Forward Roll Correction, donde se va a hacer la parte del canal, ¿no? Se le agrega bit redundante la codificación de canal. Se hace la codificación de canal. Se le agrega bit redundante, esto lo he comentado en varios temas, porque el agregar bit redundante reduce la tasa de errores de bit que cuando sale aquí al aire. Porque este proceso es de que la persona habla hasta que la señal sale aquí al aire. El flujo es de bit que salen del FET, cambian de nombre y ahora se llaman símbolos. El símbolo es la salida del proceso de codificación. La tasa de símbolo es una medida de la redundancia, porque lleva bit redundancia. Este flujo de bit redundante que trae la carga útil se va a convolucionar, se va a multiplicar
es un ensanchador. Splitter significa ensanchador, porque hay un generador de código de ensanchamiento cuyo flujo de bits se llama chief, que es de, fíjense que es un generador de código de ensanchamiento, o sea que tiene un ancho de banda ancho, y se va a convolucionar con este flujo de bits que tiene banda estrecha. Son ensanchados aquí, sale un flujo de bits llamado chief, se modula, en este caso PSK, y se envía la señal al aire. Pero este es un teléfono, todo lo que está aquí. Hay varios teléfonos, hay varias personas que tienen su teléfono, que están generando comunicación y todos van a salir al aire las señales, pero separadas porque el código es diferente. El chief, los dígitos que salen del generador de código de ensanchamiento, que es el generador de código de ensanchamiento, Splitting Code Generator, se llaman chief. Ese es un nombre que le pusieron. Y el chief es una medida de la cantidad de ensanchamiento ejecutada. Entonces, los bits en este proceso tienen tres nombres: bit, símbolo y chip. Son bits, pero cambian de nombre porque hacen diferentes funcionalidades. La figura muestra cómo saber dónde están los bits, dónde están los símbolos y dónde están los chips. La parte de arriba muestra un transmisor, la parte inferior el receptor. Esto puede ser teléfono y esta es la radio base. O puede ser esto la radio base y esto el teléfono. Una persona habla, la señal se le hace una codificación de fuente, se transforma en bit, y se transforma en bit, ¿no? Después se le agregan bits redundantes, entonces se hace la codificación de canal y el flujo de vía ahora cambia al nombre, el nombre de símbolo. Cuando se le hace el ensanchamiento y se le agrega esta señal, el flujo de chip que viene del generador de código, entonces ahora el flujo de bits se llama chip. La señal se modula, en PSK, en este caso el ejemplo que se está desarrollando, y sale al aire. En el aire, la señal va a entrar a un ambiente inhóspito porque se va a conseguir árboles, montañas, la misma tierra, y algunas bits se van a perder. La señal llega a la radio base, es modulada, se le hace el desanchamiento, se le quita el código ancho, se codifica el canal, se le quita los bits redundantes, se hace la descodificación de fuente y se recupera la señal de la persona. Y este proceso también va en sentido contrario. Entonces la figura explica dónde están los bits, dónde están los símbolos, dónde están los chips. Todo lo que sale desde el teléfono a la interfaz a la radio base o de la radio base a la interfaz de aire son bits, como visto. Entonces fíjense, el bit se puede comparar con un rectángulo. Este rectángulo tiene un volumen constante. Él tiene, por supuesto, la banda de frecuencia, pero él tiene el factor de ensanchamiento, el ordenar la potencia. Como dice que es un volumen constante, si alguno de estos parámetros varía, el otro tiene que variar también. Entonces, fíjense, cuando el factor de ensanchamiento aumenta, o sea, esto aumenta hacia acá, para que se mantenga el volumen constante, hay que reducir la potencia. Esta figura es muy importante para entender WSMA. Cuando usted aumenta el factor de ensanchamiento, para que el volumen sea constante, este volumen hay que reducir la potencia. Cuando el factor de ensanchamiento aumenta, la potencia disminuye. Cuando mejor se ensancha la señal, es necesario menos energía por bit. Cuando menor sea el factor de ensanchamiento, esta se reduce, mayor será la energía necesaria. Si esto lo reduce, hay que aumentar la potencia. El factor de ensanchamiento es el factor por el cual se va a ensanchar la señal, porque se le agrega un código para ensancharla. Entonces no olviden esta figura, porque al final lo que está diciendo es que hay que controlar la potencia. Este factor de ensanchamiento es conocido también como ganancia de procesamiento.
El factor de ensanchamiento es un multiplicador que describe el número de chips utilizados en el trayecto redirecto. Aquí hay una K mayúscula y una K minúscula. Si la K minúscula varía de 0, 1, 2, y por ejemplo es 4, entonces a la 4 es 16, y entonces sale un flujo de 16 chips. Entonces fíjense, recuerden que cuando le hablen decir chips es el flujo de bits que genera el generador de código y el flujo de bits que sale al aire. La ganancia de procesamiento G sub P también se conoce como B sub U entre la B de la portadora, que es la tasa de chips del sistema, y la velocidad binaria del sistema. Son es el mismo es el mismo concepto que está aquí arriba, pero visto en una fórmula. La velocidad binaria del sistema es 2 Mbps. La tasa de chip va a variar dependiendo del factor de ensanchamiento. Ahora bien, hay unos códigos que son los que van a canalizar la comunicación. Estos códigos tienen dos tareas. Uno, extender los datos en el ancho de banda de 5 MHz. Esto es realizado por los códigos de canalización, Canalization Code o códigos ortogonales. Y segundo, la segunda tarea es separar los canales individuales del usuario, realizado por los códigos de canalización, Canalization Code, y los códigos de pseudo ruido, o llamados también códigos de scrambling o códigos de revoltillo. Pueden observar que los códigos de canalización intervienen en los dos tipos de tareas. Esto cuando aquí dice realizado separación de los canales, bueno, si una persona está haciendo dos actividades con su teléfono, entonces tiene que tener un código de canalización. Por eso dice, habla aquí de la canalización. Fíjense, los códigos de canalización identifican unívocamente a un canal. Ellos llevan a cabo la dispersión de los datos en 5 MHz. Recuerden la figura de todos los abonados hablando y cada uno con su código. Hace la separación de los canales de la estación base en el downlink y la separación de los canales desde el UE en el uplink. Su función es separar los canales de la estación base en el downlink y los canales del UE en el uplink. Recuerden que UE es User Equipment, que traducido al español es el equipo de usuario. En este momento de la tercera generación, el teléfono móvil se dejó de llamar Mobile Station, porque Mobile Station, el MS, se refería para transmitir voz. Ahora estamos en tercera generación y ahora se transmite voz, data y video, y el nombre cambió. Es los teléfonos inteligentes. Ahora, estos eran los códigos de canalización que separaban los canales de la estación base en el downlink o de los canales en el UE en el uplink. Los códigos de pseudo ruido, también conocidos como revoltillos, códigos scrambling, identifican unívocamente un transmisor y llevan a cabo la separación de los usuarios en el uplink y la separación de las estaciones base en el uplink. Es una funcionalidad muy diferente a esto. Aquí el nombre realmente indica qué es lo que hace el código de canalización. Canaliza, pues. Eso significa que separa canales. Aquí el código de ruido separan a los usuarios en el uplink y separan las estaciones base en el downlink. Vamos a revisar esto de otro punto de vista. Tenemos una figura, ¿no?, que tiene una secuencia de datos bipolar, un código de canalización y una señal. Fíjense. Un bit aquí está representado por el 0. Un bit 1, ¿no?, por el 0. Aquí está el 1 y aquí está el 0. O sea, una señal que tiene un valor de +1 significa el bit 0. Una señal que tiene -1, o sea, una tensión -1, significa 1. Esta es la señal. Se va a multiplicar por un código de canalización. Este es el código de canalización. Entonces, cuando usted aplica la compuerta de Quijol, +1,1, +1,0, sale la señal. Se genera la señal de abajo. +1,1, da +1, +1 con -1, da -1,
más 1 más 1 da más 1 y así sucesivamente. Y esta es la señal que sale al aire porque lleva dentro el código de canalización. La señal era bit por segundo, el código de canalización chip por segundo y lo que sale al aire chip por segundo. Ok, así es como funciona esto, cómo tomar una señal de data, una señal de voz y agregar un código de canalización. Bueno, le explica la compuerta de Keyboard. En caso de WSMA sucede algo interesante porque se pueden enviar diferentes tasas de símbolos, tanto en el uplink como en el downlink. Aquí estamos mostrando lo que sucede en el uplink. En el uplink se puede mandar, aquí está SF, que significa el factor de ensanchamiento. Aquí está el flujo de símbolos en el uplink y aquí el flujo de chip. ¿Qué es lo que sale al aire? El flujo de chip. Entonces, te puede mandar un flujo de símbolos de 15. Entonces usted le agrega un factor de ensanchamiento grande. Se multiplica 15 por 256 da 3.84 millones de chips por segundo. Esta es la velocidad con que sale la comunicación al aire. Por eso es que aunque algunas señales choquen, la mayoría van a llegar a la radio base, van a ser decodificadas en la radio base porque esto es son muchos chips en un segundo que se transmiten. Si el flujo de bit es mayor, o sea, el flujo de bit es 30, usted le reduce el factor de ensanchamiento. Mientras más suba el flujo de bits de símbolos, el factor de ensanchamiento se reduce. Pero siempre va a haber un valor constante de 3.84 millones de chips por segundo. Esto se puede comparar, usted puede comparar el flujo de símbolos con una persona que va a ser cuidada. Necesita un guardaespaldas. Como una persona es delgada, le pone un guardaespaldas fuerte. Si la persona que va a ser cuidada es fuerte, o sea, estoy diciendo que es robusta, lo que quiero decir, entonces el guardaespaldas ya no necesita un guardaespaldas tan robusto y entonces va reduciéndose. Más o menos es la idea. Porque el factor de ensanchamiento es lo que hace que la señal cuando vaya en el aire se separe de las demás. Bueno, entonces esto es en el uplink. En el downlink sucede lo mismo. ¿No? El mensaje de esta lámina es que se pueden transmitir diferentes flujos de símbolos en el uplink y el downlink. Okay. Vamos a ver cómo se generan los códigos de canalización. Eso es una regla mnemotécnica, lo que hay que oírme y van a aprenderlo. Aquí tenemos un código de canalización de un bit y vamos a generar el código. Cada vez que se genera un código aumentando el factor de ensanchamiento, fíjense que aquí era 1, que va a ser 2, porque tiene 2 bits, se van a crear dos ramales, el ramal superior y el ramal inferior. ¿Cómo se crean los códigos del ramal superior y el ramal inferior? Con la siguiente regla de mnemotécnica. Usted toma el código que está aquí y lo repite. Fíjense que está en el mismo color. Y luego lo vuelve a repetir. Así de sencillo. Ahora bien, en el ramal de abajo, usted toma el código 1, lo coloca aquí y después le cambia de signo. En la parte superior, toma el código y lo repite. Aquí toma el código y le cambia de signo. Vamos ahora con esto. Ahora tenemos un SF4, tengo 4 bits. ¿Cómo creo el ramal superior? Tomo el flujo de bits que está aquí, 1, 1, y lo repito. Cambio el ramal inferior, tomo el flujo de bits, 1, 1, y le cambio de signo. Así de sencillo. Analicemos este. ¿Cuál es el código? 1 menos 1. Entonces lo repito, y es 1 menos 1, 1 menos 1, y lo vuelvo a repetir. El ramal de abajo es 1 menos 1, lo repito aquí y le cambio de signo. Y así usted va a empezar a crear los códigos de canalización que usted necesite. En esta generación de código de canalización van a haber unos códigos que no van a ser ortogonales y eso no se pueden usar. Porque los códigos ortogonales son los que separan a los gobernadores
en teoría, una teoría totalmente, pero ya sabemos que algunos de los bits de los chips van a chocar y se van a perder, pero como la velocidad es muy grande, 3.84 millones de chips por segundo, la mayoría van a llegar a su destino. Los códigos de canalization code, su función se muestra en la figura. En la parte superior tenemos una radio base que está emitiendo hacia este abonado dos actividades, entonces tiene dos códigos de canalización. Y para acá, a la derecha, tres códigos de canalización. Los códigos de canalización en enlace descendente, porque estamos hablando de enlace descendente, se utilizan para distinguir entre los canales de datos de la misma estación base. Pero en el unlink, los códigos de canalización se utilizan para distinguir entre los canales de datos del mismo módulo. Ahora se están realizando tres actividades de este teléfono y entonces él va a distinguir cada actividad por los códigos de canalización. Canalizan, eso es el funcionamiento del código de canalización. Veamos esto desde otro punto de vista. Tenemos una figura que está separada por esta línea de color azul, que significa que lo que está encima es el teléfono. Fíjense que aquí dice MUI Station, pero realmente debería decir User Equipment, UE, por lo que comenté que ya en tercera generación el equipo de abonado no se llama MS sino UE. Entonces fíjense, vamos a analizar esto en tres momentos: momento A, momento B, momento C. En el momento A, que es esta columna, vamos a usar el mismo código de canalización. En el momento B, que es esta columna, vamos a usar diferentes códigos de canalización. Y en el momento C, el mismo código de canalización, pero con una desviación. Desviación quiere decir que hay unos bits que no son iguales. Entonces, fíjense, una persona está hablando y vamos a analizar el momento A, o sea, esta columna. Genera un +1, pero pues ya sabemos que entonces tiene que ensanchar para enviarlo a la radio base y se le aplica un código ortogonal de 8 bits. Y lo que va a salir al aire, es la convolución de los datos de entrada con el código ortogonal. Más 1 con -1 da -1, más 1 con +1 da +1, más 1 con -1 da -1, y este flujo de bits es el que sale al aire. Fíjense que en la realidad, en la vida real, algunos de estos bits se van a perder porque están en interfaz de aire, pero aquí sale este flujo de bits y llegan, fíjense, salen este flujo de bits y lo espera el mismo código ortogonal que se le colocó aquí. Fíjense que el código es el mismo, el del equipo de usuario y la BTS. Entonces, esto llega aquí, entonces -1 con -1 da +1, +1 con +1 da +1, -1 con -1 da +1, ¿no? Y eso es lo que llega aquí. Este resultado hay que integrarlo. ¿Qué es integrarlo? Integración, pues. Acuérdense cuál es el concepto de integración. Es el área que está debajo de una figura. O sea, sumar. Entonces, usted lo suma, fíjese, hay 8 bits, lo suma, da 8. Y después lo divide por la longitud. Como son 8 bits y la longitud es 8, 8 entre 8 da 1. Y se recupera la señal que salió del equipo diagonal. Pero esto funciona porque el código que se utilizó en el MS y en la radio base es el mismo. Si el código que se coloca no es diferente, esto no va a funcionar y se va a perder la comunicación. Por eso hay que hacer planificación de código. Veamos el momento B. Ya nos dicen aquí que hay diferentes códigos de canalización. Ahora la persona que habla genera un +1, se le aplica este código ortogonal, entonces lo que sale al aire es +1 con -1, -1, +1 con +1 da +1 y así sucesivamente. Entonces ya sale al aire y lo va a recibir un código ortogonal que no es el mismo que se puso aquí. Entonces, cuando usted convoluciona, le aplica la compuerta Quijor a este flujo que llegó con este -1 +1,
da menos 1, más 1, más 1, da más 1, menos 1, más 1 da menos 1. Cuando usted lo integra, o sea, lo suma, menos 1 más 1, menos 1 más 1, más 1 menos 1, más 1 menos 1, eso va a 0. Entonces, cuando usted divide 0 entre 8, que es la longitud, 0 entre 8 da 0, ¿no? Y entonces se perdió la señal que está aquí. Si le aplica esta misma teoría a la columna C, observen que el código ortogonal que está en el equipo de usuario y el código ortogonal que está en la radio base no es el mismo. Por tanto, la información se va a perder. Fíjense que aquí sale más 1 y aquí llega menos 0,5. ¿De dónde sale esto? Bueno, cuando usted hace la compuerta Quijol de menos 1 con más, menos 1 con menos 1 le da más 1, más 1 con menos 1 da menos 1. Cuando usted tiene esto y lo va a sumar, lo va a integrar, esto da más 1 con menos 1, menos 1, menos 1, más 1, menos 1, menos 1, menos 1, da menos 4. Cuando usted divide menos 4 entre 8, que es la longitud total, da menos 0,5 y se perdió la señal que salió. Y esa es la importancia de tener los códigos correctos. Los códigos de pseudo ruido separan los usuarios en el enlace ascendente, fíjense, enlace ascendente, y la celda en enlace descendente. Enlace descendente de enlace ascendente. Separan los usuarios en enlace ascendente y la celda en enlace descendente. Esa es la función. Y bueno, hemos terminado esta presentación explicando cómo es la funcionalidad de los diferentes códigos, cómo se generan, y en la segunda parte de este tema vamos a desarrollar el punto de cómo se hace el control de potencia. Bueno, jóvenes, que se encuentren todos bien.